Ahora sí. Javier, ¿lo puedes revisar ahora? Punto Sí, 11. doctora, ¿en qué parte era? ¿Estaba en el 12º o en el 13º De sesión? nuevo, por favor, porque no se escuchaba muy claro. Desde el ¿En qué punto parte? 114 es la página. Pero, ¿qué párrafo? Si no me equivoco, Punto es una 11, sesión. enmiendas. Ok, todo, ¿no? Sí. Las enmiendas pueden presentarse en 7 años después de la entrada de vigor del estatuto. Las enmiendas de carácter institucional deberían ser aprobadas por la mayoría de 2/3, y las que no sean de este carácter deben ser aprobadas por 7/8 de los estados por a sus estados partes por sus entradas en vigor. En relación con las enmiendas a los crímenes sometidos a la competencia de la Corte, estas solo se aplican en los estados partes que les hayan aceptado. En consecuencia, la Corte puede no ejercer su competencia sobre nuevos crímenes cuando el estado en cuyo territorio se ha cometido o el de la nacionalidad del acusado no ha aceptado la enmienda. En junio de 2010, los miembros de la Coalición Internacional por la Corte Penal Internacional llegaron a un acuerdo sobre las enmiendas al Estatuto de Roma, al Estatuto relativo de Roma, al Estatuto de Roma relativas al crimen de agresión en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional, celebrada el 31 de mayo hasta el 11 de junio del 2010 en Kampala, Uganda. En dicha conferencia, durante la 11ª sesión plenaria del junio del 2010, fue aprobada un consenso de resolución RS Constitucional. constitucional número 4, por la que se decidió conservar el artículo 124 en su forma actual y su convino revisar nuevamente sus disposiciones durante el 14º periodo de sesiones en la Asamblea de los Estados Partes en 2015. Asimismo, en la 12ª sesión plenaria se aprobó un consenso de resolución número 5 por la que se incorpora la competencia de la Corte en crímenes de guerra de emplear ciertas armas envenenadas y balas que ensanchan como gases asfixiantes o tóxicos o cualquier líquido material dispositivo análogo o cual sea cometido en un conflicto armado de índole no internacional. Igualmente, durante la tercera sesión plenaria del 11 de junio del 2010 se aprobó un consenso en la resolución número 6, el cual introdujo en su primer anexo una definición de crimen de agresión y condiciones bajo las cuales la Corte podría ejercer su competencia respecto de ese crimen. Y en el anexo número 2 señalemos que los elementos de los crímenes en cuanto a las agresiones. En el anexo número 3 se estableció una serie de elementos de entendimiento sobre las enmiendas al Estatuto de Roma relativas al crimen de agresión. Los entendimientos versan sobre los siguientes temas: remisiones por el consenso de seguridad, la competencia ratione temporis, la jurisdicción nacional respecto del crimen de agresión y otros entendimientos. Mm, ya, está bien. Entonces, en cuanto a las enmiendas, es que en relación, ¿no?, con las enmiendas a los crímenes sometidos a la competencia de la Corte, estas solo se aplican a los estados parte que les hayan aceptado, ¿no? En consecuencia, la Corte puede no ejercer su competencia sobre nuevos crímenes cuando el estado en cuyo territorio se ha cometido o el de la nacionalidad del acusado no ha aceptado la enmienda. Ya, y aquí en junio del 2010, los miembros de la Coalición Internacional por la Corte Penal Internacional llegaron a un acuerdo sobre las enmiendas en el Estatuto de Roma, relativas al crimen de agresión en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, celebrada el 31 de mayo del 11 de junio del 2010 en Kampala, Uganda. En el estatuto que les he mandado, me gustaría que lo revisemos, por favor, en cuestiones de los crímenes. No, el artículo sobre los crímenes de agresión. Creo que es el artículo 7, 8. Al principio está crimen de agresión, dice. Artículo 9, ¿no?
9. Están entre las 7, 8. No está sobre el crimen de agresión. A ver, el artículo 2. A ver, el 2 lo repasaremos. El 2. A ver, léemelo, por favor, toda esa parte. Qué raro que no esté. La Corte está formada por las Naciones Unidas, por un acuerdo que se lleva a aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente. Luego, el presidente de la Corte no me viene. Bien raro aquí, por ejemplo, en la diapositiva, vamos a ver, está como el artículo. No está específicamente, ¿no? Artículo 8 bis y 2 del Estatuto de Roma. Está vinculado. A ver, esa es una repasadita. A ver, aquí vamos. Porque es largo, ¿no? Que no sé. Aquí tampoco me sale. A ver, respecto a al Estatuto de Roma, se tiene que el artículo 111 establece que los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra son imprescriptibles. En este marco claramente se hace referencia a 3 de los 4 crímenes tipificados por el Estatuto de Roma, sin mencionarse al crimen. No hay como específico, ¿no? Ya, a ver. Es raro que no esté, o sea, voy a revisar con este. Porque es bien largo el estatuto. Ahorita, ¿qué hora es? Las 9:54. 10 minutos más. ¿Ya? Y concluimos con eso. Y 5 nos vamos a... Hasta ahí 5 vamos a hacer, ¿ya? A ver, el crimen de agresión, ¿no? Y las condiciones bajo las cuales la Corte podría ejercer su competencia respecto a ese crimen, es en el anexo 2. Se señalaron elementos de los crímenes en cuanto a la agresión. A ver, el 5, en el anexo. Una vez. A ver, están revisando ustedes el estatuto, lo tienen en su grupo también, o en el grupo, perdón, de la materia. El artículo 5. 5, ¿no? Sí, se lo leo, doctora. Ya, por favor, el 5. Para que escuchen. Artículo 5, crímenes de competencia de la Corte. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves en trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.
La Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto respecto a los siguientes crímenes. Crímenes de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes de agresión. Número 2. La Corte ejercerá una competencia respecto del crimen de agresión una vez que se aprueba la disposición de conformidad con los artículos 121, 123, en que se define el crimen y se enuncian las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones permanentes de la Carta de las Naciones Unidas. Ya, entonces en el 5 es lo que lo tienen que revisar, por favor, acerca de los crímenes de agresión, ¿ya? El artículo 8, una revisadita. Esto lo quiero corregir de la diapositiva, por favor. El artículo 8 está hablando sobre el crimen de guerra. Crímenes de guerra. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra, en particular cuando se cometan por parte de un plan o político o por parte de la Comisión de Gran Escala de tales crímenes. Número 2. A los efectos del presente estatuto se entiende por crímenes de guerra los siguientes. Infracciones graves en los convenios de Ginebra del 12 de agosto del 49. A saber cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente. El homicidio internacional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o atenuar gravemente contra la integridad física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala ilícita y arbitrariamente, el hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga, el hecho de privar de Es largo, ¿no? Ya, hasta ahí lo vamos a revisar, ¿ya? En 10 minutos. de rehenes. B. Otras violaciones de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber cualquiera de los siguientes actos. Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades. Dirigir internacionalmente ataques contra Ya, bienes hasta ahí lo civiles. vamos a revisar, ¿ya? Es que como es larguito, pero como ustedes ya lo tienen, o sea, lo pueden seguir revisando. Entonces, nuestro tema número 5 es el derecho internacional humanitario, en el cual vamos a ver específicamente, digamos, cómo protege, ¿no?, a todos los que participan en la guerra. Entonces ahí vamos a ver, digamos, qué armas son prohibidas y todo el tema, porque de eso también se habla. Y tiene mucha vinculación, o sea, sobre el crimen de guerra, o sea, con el crimen de agresión. Tienen harta afinidad, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ver así bien detalladamente en nuestro tema 5, en el derecho internacional humanitario, ¿ya? Entonces, nos faltaría la situación actual y los estados, ¿no?, que forman parte. Que ya aquí también lo tienen el tema de los cuadritos, la fecha de firma, ¿no?, que se han adherido al tratado. Eso, y al finalizar les voy a hacer un cuestionario en la próxima. A ver, lo que yo lo he entendido es que el día lunes creo que son virtuales, ¿no? Solo los jueves tenemos. Los martes y los jueves también. ¿Terminó? Y entonces la siguiente clase lo vamos a concluir los últimos puntos y un cuestionario referente al tema. Entonces de ese cuestionario van a entrar preguntas al examen. Y lo mismo vamos a hacer con los 2 primeros temas. Entonces, cosa que estudien con sus cuestionarios y sus temas, y ya para el día jueves. Entonces, como una retroalimentación también vamos a hacer. Porque todo va a ser referente a los 3 temas del examen, ¿ya? Algunos artículos, o sea, los principales referentes, digamos, a los crímenes, más que todos. Ya el tema que les he mandado, así más o menos para que le den una revisión y tengan idea de qué se trata el estatuto, ¿ya?, por el cual se rige la Corte Penal Internacional. Sí, eso. ¿Ya? Entonces, nos encontramos. A ver, antes que nada, una fotito.
De aquí les voy a sacar. Doctora, no se olvide la laptop, que también estamos ahí. La siguiente clase van a asistir. No solo ponga la laptop en la fotografía y para que sea que... Ahí acá. No se preocupen, están ustedes. De los que me piden capturas son de las semipresenciales. Ustedes van a venir igual a la siguiente clase. Unas sí y otras. Ya. Una selfie, pues. Con el tuyo, si lo entiendes, ¿no? Bueno, entonces nos despedimos hasta la siguiente clase. Sería el día martes. Vamos a hacer un repaso, ¿no? Del tema de todo lo avanzado ya para prepararnos para el examen del día jueves, ¿ya? El día jueves sería virtual. O sea, el día martes, ¿no? Sería que vamos a pasar a ser presencial después de nuestro examen, ¿ya? Bueno, un gusto a todos. Cuídense. Buenas noches, licenciada. Un gusto, ¿ya? Que les vaya bien. Hasta luego. Sigue Fernando, Arnés y Sheila. Ya, entonces, que les vaya bien. Nos vemos la siguiente clase. Buenas noches, doctora. Que te recuperes, Sheila, de tu resfrío. Gracias. Gracias, Hasta luego. doctora. Muchas gracias. Hasta luego.